fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Y pues, amados hermanos, hoy el mensaje que Dios puso para compartirlo con ustedes es sobre el pacto que Dios hace con su amada iglesia, el pacto que nuestro amado Dios hace con aquel que sinceramente se acerca a Dios, que sinceramente reconoce que necesita de nuestro amado Dios. Así que vamos hoy a compartir contigo sobre este mensaje. Y pues estaba yo meditando en esta palabra, el Señor me lo puso ahora que me postré y le dije: Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Y pues puso esto, el pacto. Y pues vino a mi mente cuando uno hace ese compromiso en el altar, cuando se casa uno, precisamente cuando uno llega a casarse, llega uno ahora sí que ataviada de novia. Llegamos con la felicidad desbordando en nuestros ojos. Es algo tan inexplicable lo que uno siente cuando va uno a unirse con la persona a quien uno ama. Y pues no me dejarán mentir todas las hermanas que han llegado al altar y que se han postrado ahí en el altar con hoy sus esposos y hacen un compromiso con Dios. Cada uno, tanto varón como mujer, se comprometen delante de Dios en algunos puntos, algunos requisitos. En el caso de nosotras como mujeres, el de ser esposas que cumplidas con el varón, esposas en cuidarlos, esposas en ser nosotras como mujeres delante de Dios. Hacemos tantos compromisos, tantos pactos con Él, comprometiéndonos a esforzarnos, a echarle ganas en el matrimonio, y el varón por su cuenta. También ahí en ese momento se prometen, hacen promesas de cuidar a la esposa, y hasta lo hemos escuchado aún en otro tipo de ceremonias en donde se dice que se comprometen en cuidarlas hasta la vida y a la muerte, dicen en otro tipo de ceremonias. Y pues para aquellos que hemos llegado a Cristo y en el silencio hemos hecho un compromiso con Dios, pues meditaba yo precisamente en esos compromisos. Y pues tristemente, amados hermanos, nosotros como humanos, como varones, como mujeres, hemos fallado en los compromisos que hemos hecho con Dios. Si enlistáramos todos los compromisos que hicimos con Él en esos momentos en que estuvimos en esa comunión tan íntima con Él, pues si lo enlistáramos, pues yo creo que faltarían algunos puntos que no hemos cumplido.
Y ahí es donde viene la gloria de Dios. Ahí es donde Dios se glorifica, amados hermanos. El pacto que Dios hace con su amada iglesia. El pacto que Dios hizo contigo. El pacto que Dios derramó cuando tú decidiste aceptar estar con Él. Y eso es lo más extraordinario, eso es lo más maravilloso, porque aquí no eres tú el que viniste y le dijiste a Dios, voy a pactar contigo, sino es Dios el que te ha dado la oportunidad de entrar en este pacto por medio de su Hijo Jesucristo, el pacto de la gracia. Pero para esto yo te quiero comenzar leyendo una porción de la palabra en Deuteronomio capítulo 6 verso 5, que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Gálatas 3:15, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pues un pacto es un contrato o acuerdo entre dos o más partes, pero el pacto entre Dios y tú es a través de lo que Dios ha escogido para ti. El pacto que Dios derrama contigo es para comunicarse, para redimirte y para garantizarte una vida eterna en Cristo Jesús. Y estas son verdades reveladas, amados hermanos. Son cosas que Dios te los muestra. Son cosas que tú vas a vivir en carne propia, porque va a ser tu fundamento en tu vida espiritual. La Biblia es el documento del pacto. Cuando tú tomas en tus manos la Biblia y lees el Antiguo Testamento y lees el Nuevo Testamento, estás tomando el pacto que Dios, el gran yo soy, nuestro amado Rey, Abba Padre, hizo contigo. Desde el momento que tú decidiste poner tu vida al cuidado de Él. Es el pacto que tú tienes en tus manos, es una realidad. Es algo tan real que tienes, y que cuando tú abres este libro, tú vas a ir conociendo las promesas, las bendiciones que Dios te da cuando tú estás viviendo dentro de este pacto. Así como también vas a conocer lo que Él pide, lo que Él exige de ti también. No es solamente recibir, recibir y recibir. No, amados hermanos. También hay una parte que a nosotros nos corresponde ceder. Hay una parte de nuestro ser que también debemos de ofrecer a Dios. ¿Y qué es esto? Ofrecer tu corazón, ofrecer tu vida, como yo te lo leía en Deuteronomio 6:5. Amarás a Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí es donde entra la primera bendición de nuestro amado Dios. Los pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento y los pactos que se hizo en el Nuevo Testamento, te quiero decir que la palabra testamento proviene del vocablo latino que significa pacto. Es ahí donde nosotros debemos de conocer y de entender que cuando tú tomas la Biblia, cuando tú tomas la palabra de Dios y la abres y le dejas que corra dentro de ti, como lo dice su palabra, que si crees en Jesucristo correrán dentro de ti ríos de agua viva. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace nuestro amado Dios cuando tú crees, cuando tú decides creer. El pacto de Dios empieza a trabajar en ti, empieza a correr como esos ríos de agua viva. En Hebreos capítulo 13, verso 20 nos dice: y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna,
a Jesús, Señor nuestro. Este es el pacto, amados hermanos. Dios Padre y el Hijo realizaron un acuerdo entre ellos para contigo, para hacer ese camino, para hacer ese medio de salvación que toda la humanidad necesita, porque nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, entramos en este nuevo pacto, entramos y venimos a gozarnos de esta nueva gracia. Ahora en San Juan nos dice, en San Juan 17:24 nos dice: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya estaba pidiendo por ti, estaba pidiendo por mí, estaba pidiendo por todos aquellos que íbamos a venir a Él e íbamos a entrar en ese pacto del cual Él nos está hablando en esta noche. Porque el enemigo te llena de mentiras tus pensamientos, porque el enemigo llena de mentiras tu corazón, de que no tienes perdón, de que no vas a lograr, de que no vas a poder salir, de que no vas a poder cambiar. Porque el enemigo te pone todo esto, porque cuando tú conoces que estás dentro de un pacto de gracia, de un pacto nuevo, el enemigo se retira. El enemigo lo vas a vencer cuando el conocimiento de Dios se oponga ante toda mentira de Satanás. El pacto que Dios hizo desde el Antiguo Testamento lleva también ese pacto de la gracia que hoy nosotros estamos conociendo y que hoy nosotros estamos dentro de ese pacto. El pacto eterno fue hecho entre el Padre y el Hijo, y el pacto de la gracia fue establecido entre Dios y el hombre. Este pacto que hoy te estoy hablando es aquel en que Dios nos promete la salvación eterna sobre ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es el pacto de la gracia, porque no es un pacto en donde tú vas a ganártelo por obras, en donde tú te lo vas a ganar por ti mismo. No, este es un pacto de gracia, porque este pacto lo está haciendo nuestro Dios, poniendo de antemano la vida de su Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida en esa cruz. Ahí fue crucificado y en esa cruz se derramó esa sangre. Sangre que simboliza, sangre que es poderosa, sangre que sella el pacto de tu libertad, sangre que es la que limpia tu alma del pecado, la que te sana, la que te restaura. Esa es la naturaleza de este pacto del cual hoy te estoy hablando. Si tú has leído la palabra de Dios, si tú has escudriñado la palabra de Dios, tal vez pueda hacerte familiar que antes del pacto de la gracia hubieron otros pactos que nuestro Dios hizo, porque ya estaba estipulado este pacto. Pero antes de primeramente te quiero compartir el pacto que hizo con Adán. Nuestro Señor, el gran yo soy, el poderoso de Israel, hizo un pacto con Adán. Cuando Él creó el cielo, la tierra, todo lo que en ello habita, cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza, hizo un pacto con ellos. Y esto nosotros lo podemos leer en el versículo de Génesis, en Génesis capítulo 3, 15, 17, que dice:
Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos, con dolor parirás a tus hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga y todos los días de tu vida. El pacto que Dios hizo con Adán fue el primero que hizo el Señor. Fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y la bendición estaban, o la muerte. La vida y bendición, la muerte y maldición dependían de la fidelidad, de la obediencia que el hombre tenía que dar hacia Dios. Y aquí incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar las cosechas y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por haber fracasado Adán y Eva al comer el fruto prohibido, fue impuesto la muerte por desobediencia. Este fue uno de los primeros pactos que hizo Dios. Fue el primer pacto, por así ya decirlo, fue el primer pacto que nuestro Dios hizo con el hombre. Pero pues aquí, pues nosotros hemos conocido la historia y hemos visto que pues el enemigo fue tan astuto que convenció a Eva para que desobedeciera la orden de nuestro Dios, de no comer. Dios dijo: no coman de ese árbol, y pues la mujer escuchó esa voz que el enemigo le dijo al oído y pues accedió, y pues no solamente ella pecó, sino también convenció para que el hombre, el varón, también pecara, y pues ahí vino también las consecuencias de la desobediencia. Y pues también hubo otro pacto, después de este pacto que hizo Dios con Adán, se hizo el pacto con Noé. En Génesis 9, 12, 16 nos dice: dijo Dios: esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompañe. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida, pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Este pacto fue hecho con Noé, sus hijos, mientras que él repetía, mientras nuestro amado Dios estaba dando esta señal. Nosotros hemos venido leyendo la palabra de Dios y podemos ver que nuestro Señor, cuando mandó el diluvio y destruyó todo ser vivo, a excepción de 8 personas, que fue Noé y sus hijos y sus nueras, su esposa, él hizo un pacto nuevamente con el hombre. En este caso fue Noé, y puso una señal en los cielos. Y nosotros tenemos la gloria, nosotros tenemos el privilegio de ver ese arco, porque aún en estos tiempos nosotros podemos ver ese arco, esa alianza que él hizo con el hombre, de no volver a provocar esos diluvios. Y también podemos nosotros ver el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con el padre de la fe. Esto lo encontramos en Génesis 17, del 1 al 8, que dice: cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es una alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos
Ya no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu prosperidad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Amados hermanos, Dios vuelve a hacer otro pacto con Abraham. Y aquí nosotros vemos la gloria de Dios, vemos su misericordia, vemos su infinito amor, por el amor que Él muestra hacia la humanidad, el amor que Él muestra hacia su pueblo escogido, porque aquí Él vuelve a dar ese pacto con Abraham. Abraham era el nombre real, y Él cambia el nombre por Abraham, porque Abraham significa padre de multitud, y Abraham también tiene otro significado. Dice, el nombre de Abraham es que es grande en cuanto a su padre. Dios, amados hermanos, tiene propósitos tremendos en aquellos que deciden acercarse a Dios. Dios tiene un pacto con aquel que decide, que acepta las condiciones también de nuestro amado Dios. Y Él lo va mostrando. Te leo estos pactos porque es necesario que nosotros conozcamos cómo Dios viene desde la creación del mundo, viene haciendo pactos, viene haciendo compromisos con el pueblo escogido, con aquellos a quienes Él ha elegido. El otro pacto que hizo fue el pacto que hizo con Moisés. Y esto, te leo esta porción de la palabra que dice: Él respondió: yo voy a hacer una alianza delante de tu pueblo, realizaré maravillas cual no se han hecho en toda la tierra o en nación alguna, y todo el pueblo que te rodea verá lo terrible que es la obra de Jehová, que yo haré contigo. Observa lo que yo te mando hoy. Expulsaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al pericita, al jibita y al jabuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, pues sería un lazo en medio de ti, destruir sus altares, destrozar sus estelas y romper sus cipos. No te postres ante un Dios extraño, pues Jehová es celoso, es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes del país, pues cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te invitarás a participar en sus sacrificios. No tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. Amados hermanos, aquí Dios hace un pacto con Moisés, y aquí nuestro amado Dios ya empieza a dar condiciones para ese pacto. Ya aquí Dios empieza a establecer normas, aquí ya Dios empieza a establecer leyes, y empieza a dar condiciones, pero son condiciones que llevan un propósito, porque Dios prevé, Dios ya ve lo que va a pasar si tú desobedeces a uno de sus mandamientos. Por eso es muy importante que tú entiendas que el pacto que nuestro amado Dios hace con sus hijos son pactos santos, pactos poderosos, pactos en donde es necesario primeramente que tú le creas a aquel que te está llamando, que tú le creas a aquel que te está abrazando, que tú le creas a aquel que te está recibiendo.
Porque de ahí depende muchas cosas. De ahí depende que tú obedezcas también. Cuando tú conoces a tu hacedor, cuando tú conoces a aquel que te rescató, cuando tú conoces a aquel quien te perdonó, cuando tú conoces a aquel que te restauró, cuando tú conoces a aquel que te sanó, vas a vivir agradecido dentro de ese pacto. Vas a tener frutos dentro de ese pacto, porque conoces a aquel quien te está recibiendo. Por eso es muy importante que sepas que no eres tú el que está haciendo esos pactos, sino es Dios el que está haciendo el pacto contigo, porque Él es el Dios poderoso, Él es soberano, Él es inmutable, Él no cambia. Él no cambia, Él lo que dice, Él lo hace, porque Él es fiel a su palabra. Él no es hombre para que te mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Por eso es importante que tú sepas, para que tú conozcas o para que tú vuelvas a entender que estás dentro de un pacto, y este pacto lo hizo Dios contigo. Trae a tu memoria desde el momento que recibiste a Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo llegaste? Llegaste destruido, llegaste sin esperanza, llegaste sin amor, llegaste enfermo del alma y tal vez llegaste enfermo físicamente. Tal vez llegaste desahuciado. Pero cuando tú decidiste creer en el poderoso de Israel, cuando tú decidiste entregar tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, entraste en un pacto poderoso. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que lo está haciendo contigo. Lamentablemente, cuando nosotros ya hemos recorrido cierto tiempo en Cristo y empezamos a ser pasados por el fuego, somos metidos en el horno de la aflicción, ahí es donde como que olvidamos esas promesas, como que ya no aguanto el dolor físico, como que ya no aguanto esta prueba, me llueve sobre mojado, estoy enfermo, ya no, y pido y clamo y no veo respuesta. Y como que tu fe empieza a menguar, como que ya tu espíritu se empieza a apagar y empieza a manifestarse ya un semblante desanimado, un semblante entristecido, cuando Dios, el poderoso de Israel, está contigo, cuando el poderoso de Israel está a tu lado, cuando el poderoso de Israel pelea las batallas por ti. Por eso es importante que tú vuelvas al primer amor, para que el Espíritu de Dios avive el fuego que se encendió cuando recibiste a Dios en tu ser. Cuando tus labios se abrieron y dijeron: Jesucristo, te recibo como mi suficiente Salvador. Jesucristo, heme aquí. Cuando tú recibes esto, cuando tú lo crees, cuando tú le crees a aquel que hizo ese pacto contigo, empiezas a cobrar ánimo. Dios nunca pierde el control de nada y de nadie, nunca. Aún por muy oscura que esté tu situación, Dios no ha perdido el control de tu vida. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Hay otro pacto que Dios hizo con otro varón y lo hizo con David. Y te leo esta porción de la palabra que dice: ahora pues di esto a mi siervo David. Así habla Jehová de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de detrás del rebaño para que fueses caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera, has ido para que fueses caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera, he eliminado delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacer de ti una personalidad como los grandes personajes de la tierra.
Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, cuando instituí jueces en mi pueblo Israel. Y haré que estés en paz con todos tus enemigos. Jehová te anuncia, Jehová te edificará una casa, y cuando tus días se hayan acabado y te entierren con tus padres, reafirmaré a la descendencia que salga de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Amén. Amados hermanos, aquí Dios estaba haciendo un pacto con David. Él estaba diciéndole, él estaba dando bendiciones, promesas a David. Y como cuáles son esos puntos, cuáles son esas promesas que Dios hizo con David. David habría de tener un hijo quien le sucedería a él y consolidaría su reino. Y todos sabemos que fue Salomón. Este hijo Salomón construiría el templo de Jerusalén. El trono de su reino sería establecido para siempre. El trono no le sería quitado, aunque sus pecados justificaran el castigo. La casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Aquí, amados hermanos, yo te he comentado algunos pactos que Dios hizo con el hombre. Cada pacto expone y profundiza lo que Dios quiere hacer con su pueblo elegido. Cada pacto que Dios hizo con Adán, con Noé, con Moisés, con David, son pactos que hizo Dios, y ahí expresó Dios el amor infinito que tuvo para con ellos, pero también para la humanidad. Cada pacto Dios expresó lo que Él es. En el nuevo pacto y en el antiguo pacto, nosotros podemos distinguir varios puntos, y uno de ellos es la santificación. En cada pacto que tú has escuchado, y que lo vamos a ver ahorita en el pacto de la gracia, una de las cosas que salen a relucir es la santidad de nuestro amado Dios y lo que Él pide de su pueblo: santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así nos los dice Dios en alguna parte en Jeremías 31:33. Ahorita te lo voy a leer, lo voy a buscar. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Para que nosotros podamos buscar la santidad de Dios, la palabra de Dios tiene que estar haciendo ese rema dentro de ti. La palabra de Dios tiene que estar haciendo eco en tu ser, en tus pensamientos, en tu corazón. El pacto que Dios hace contigo tiene una de estas cosas que te exige: santidad. En Jeremías 31:33 nos los dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Él está haciendo un pacto contigo. Él, cuando tú le recibiste, cuando tú aceptaste, hizo Él un pacto contigo, y lo dice que escribiría en tu mente y en tu corazón su ley, sus estatutos, sus mandatos, porque para que tú busques la santificación tienes que conocer lo que a Él no le agrada y lo que a Él le agrada que hagas. No puedes buscar la santidad si no estás buscando de Dios en su palabra.
No puedes buscar una redención si no conoces a aquel que te redimió. Esa es una de las cosas que Dios muestra en sus pactos. La santificación es algo imprescindible en todo hijo de Dios. Hace unos días Dios nos permitió bajar a las aguas a 9 hermanitos que tomaron la decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón, de confesarlo públicamente, el de obedecer a una orden de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: arrepentíos y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos hermanos procedieron en obediencia. Ellos procedieron, bajaron a las aguas, y esa acción que ellos hicieron fue también escrita en ese libro de la vida. Sus vestiduras fueron cambiadas, sus vestiduras que tal vez traían sucias fueron cambiadas por unas vestiduras blancas, resplandecientes. Y es así como Dios quiere que estemos siempre, que nos mantengamos sin mancha de este mundo, porque estamos viviendo en un mundo en donde camina hacia tu lado y a tu diestra, a tu siniestra, hay tentaciones, hay pecado y podemos mancharnos. Por eso Dios está pidiendo eso. Por eso otra de las características en el nuevo pacto que podemos nosotros ver y que también fue manifestado en los pactos antiguos es la reconciliación. En Hebreos 8:10 nos dice: daré mi ley en su mente y les escribiré, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios está reconciliando a su pueblo con Él. ¿Y cómo los está reconciliando? Por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de ese gran sacrificio que hizo nuestro amado Jesús por ti, por mí, y por medio de esa sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario. Él reconcilió al hombre con Dios. Porque Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y solamente por medio de Él es que vamos a ser reconciliados con el Padre. Otra de las cosas que también se muestra en este nuevo pacto es la justificación. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos, perdonará nuestra maldad. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él perdona todo pecado. Todo pecado es perdonado, porque la sangre que Jesucristo derramó, esa sangre que se derramó de sus manos cuando fueron clavadas, cuando esa sangre que derramó en sus pies, cuando fue clavado, cuando fue lacerado en su costado y salió esa sangre, esa agua, cuando fue coronado con esa cruz de espinas, cuando fue golpeado, cuando fue escupido, cuando fue latigueado, esa sangre que Él fue derramando en cada paso, en cada momento, esa sangre fue derramada por ti, fue derramada por mí, fue derramada por todos aquellos que han decidido creer en Jesucristo. Y estás en un pacto de gracia. Ese es el pacto de gracia, porque no lo hiciste tú, lo hizo Jesucristo, que Él dejó que lo crucificaran, que Él caminó como ese cordero, como lo dice la palabra, que fue llevado al matadero y no abrió sus labios, porque Jesucristo no se quejó, Jesucristo no renegó. En ningún momento Jesucristo hizo un acto o una queja o algo que manifestara que no quería. Cuando Él decidió obedecer al Padre, después de esa oración de agonía, cuando Él
se arrodilló, y lo dice la palabra, que él se arrodilló y caían esas gotas de sudor como sangre, porque él estaba dando una batalla espiritual, una guerra espiritual, porque ahí iba de por medio tu salvación, mi salvación. Ese es el pacto de la gracia en donde tú estás hoy, en donde él te dice que tus pecados fueron perdonados, que estamos en un mundo que en todo tiempo te va a provocar a que tú caigas, a que tú retrocedas, a que tú no te esfuerces por seguir adelante, a que tú no le sirvas, porque eso es lo que te hace o provoca el mundo. A que no le sirvas al gran yo soy, a que no seas agradecido. Eso es lo que provoca este mundo el día de hoy. A que nos sintamos conformados en solamente sentarnos solo los domingos, escuchar y solamente conformarte que otros sirvan, a solo conformarte en ver la gloria, cómo se derrama en aquellos que le buscan, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, pero tú no provocas esa bendición en tu vida. Por eso hoy Dios nos habla fuertemente y nos dice, están dentro de un pacto de gracia, un pacto que yo hice contigo, un pacto que se ha sellado con la sangre del Cordero, un pacto que lo ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Es por eso que hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo que te vuelvas a Él, que vuelvas de esos malos caminos. Si tú te has alejado de los caminos de Dios, si tú ahora que pasó todo este problema de la pandemia, ahora que tú viviste palpablemente la sombra de la muerte, porque todos vivimos, todos percibimos la sombra de la muerte, muchos lo pudieron sentir en carne propia, muchos hasta lo vivieron, pero poderoso fue aquel que cumplió su promesa que nos iba a librar del día malo. Poderoso es aquel, benigno, poderoso, soberano, misericordioso, porque hoy todavía tienes vida para alabarlo, para adorarle, para glorificarle. Pero no todos estamos hoy así. Muchos hermanos, muchos soldados de Cristo dieron marcha atrás. ¿En dónde están? Cayeron en las redes del conformismo, cayeron en las redes del enfriamiento. Y hoy Dios les dice, vuelvan a su primer amor, vuelvan a clamarle, vuelvan a reconocer delante de Cristo que ese amor se está apagando. Vuelvan nuevamente a los brazos de su Creador. Hoy nuestro amado Dios nos da la oportunidad de que regresemos a Él, que regresemos al pacto. Pero también nos los dice, aquellos que estamos caminando y que por una u otra razón, por la tribulación, adversidad, por alguna prueba que tú estés pasando, por el desierto que Dios está permitiendo que tú pases, tal vez tu fe ha querido menguar, tus fuerzas tal vez se acabaron, tal vez te desanimaste, pero hoy el Señor te vuelve a decir, cobra ánimo. No temas que yo te ayudo, yo te tomo de la mano derecha, levántate porque yo te ayudo. La palabra de Dios nos los dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios nos está dando una palabra de vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poderosa cuando tú le crees. Aquí Dios está haciendo un pacto con su pueblo. Lo ha hecho contigo desde que lo recibiste. Ahora lo que pide Dios es que nos esforcemos por creerle, que nos esforcemos por adorarle, que nos esforcemos por servirle. Tal vez le has adorado, tal vez le has buscado, pero te falta algo, te falta servirle, te falta servirle. ¿Y cómo servirle? Hasta con lo más sencillo: agarrar una escoba, limpiar el altar, pasar una Biblia, levantar la silla. ¿Cómo estamos acostumbrados a que nos sirvan? ¿Cómo estamos acostumbrados a que nos pasen la silla? Y solamente nos levantamos y no podemos ni siquiera doblar la silla. O sea, son tantos detalles tan simples y pequeños, pero que delante de los ojos de Dios, cuando tú lo haces con ese corazón agradecido, Dios lo ve y tiene peso de gloria. Dios nos permite que vivamos en el pacto de gracia, en el pacto que hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy ya no vivimos con sacrificios de animales, con sacrificios de corderos, con sacrificios de becerros, con sacrificios de palomas. Ya no hacemos sacrificios de tortolitas para derramar una sangre que se echa a perder. Hoy vivimos en un pacto eterno, en un pacto de gracia que lo hizo nuestro amado Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Dios nos habla, nos ha dicho por medio de sus libros en los profetas cuánto Él nos ha amado. A pesar de que hemos sido malagradecidos, a pesar de que le hemos fallado, a pesar de que queremos seguir haciendo conforme a nuestra opinión, a pesar de que aún no queremos someternos a Él, Dios nos sigue diciendo que nos ama con amor eterno, y por eso ha prolongado su misericordia. Y claro que lo ha prolongado, amados hermanos, amados amigos, porque el tiempo que hoy estamos viviendo, este pequeño tiempo que Dios nos está dando la oportunidad de que lavemos nuestras ropas, nos está dando la oportunidad de que nos sinceremos con Él, nos está dando la oportunidad de que seamos honestos y reconozcamos que no hemos dependido de Él como Él lo ha dicho. Y para aquellos hermanos que se han esforzado en la gracia, para aquellos hermanos que siguen perseverando en la búsqueda de nuestro amado Dios, a Dios le ha agradado eso. Y a pesar de que están viviendo adversidades, tribulaciones, pero tienen la victoria, porque Dios levanta bandera en todo aquel hijo que se arrodilla, en todo aquel hijo que se somete, en todo aquel hijo que le sirve con todo el corazón. Dios nos está hablando en tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y de muchas formas. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de los siervos de Dios? Y incluso yo lo puedo compartir, que he escuchado
como nuestro amado pastor nos dice, apasionense por Jesús, amen a Jesús, vivan en Jesús, vivan para Jesús, porque es la única forma como nosotros vamos a mantenernos firmes en Él. La palabra de Dios es clara cuando nos dice, permanece en Jesucristo, permanece en la palabra, porque si tú permaneces en Él, Él va a permanecer en nosotros. Es momento de que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y reconozcamos cómo ha sido nuestro caminar, reconozcamos cómo ha sido nuestra vida. Amén, hermanos, Dios bendiga sus vidas. A veces el enemigo también pone ciertas trabas en nosotros para que no podamos continuar hablando, pero siempre es de bendición escuchar, porque creo que es importante que cada uno de nosotros sepamos y entendamos qué es lo que Dios hizo, o sea, qué significa que Jesús haya muerto por nosotros, que nosotros hayamos creído en Él y que podamos tener esta seguridad de que Dios nos ama, de que Dios nos ha libertado y de lo que Él ha hecho con nosotros. Y creo que tiene, al inicio daban el concepto de pacto, pero decían también que en algunas traducciones se puede traducir o entender como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces se leía que incluso que si los pactos humanos son válidos, se respetan y no se rompen hasta que uno muera, cuanto más un pacto que Dios hace con nosotros, ¿no? También leía esta otra parte de que Dios no puede jurar y no puede pactar por alguien que sea más grande que Él, porque no hay nada ni nadie que sea más grande que Él. Entonces Él jura y pacta por Él mismo, porque Él es el ser más grande que pueda existir y que exista. No va a haber otra cosa creada que tal vez le llegue a los talones o que tal vez pueda ser algún tipo de rival o algo así. Jamás. Él es el único, es único y no hay otro ser u otro Dios como Él. Los únicos otros dioses que existen tal vez son los que nosotros mismos creamos en nuestros corazones, pero Él es único, no hay nadie como Él. A lo que quiero llegar con esto es que Él hace ese pacto con nosotros, jura por sí mismo y nada más grande ni nadie más grande puede hacer lo mismo. Entonces, hermanos, vamos a regresar los micrófonos con nuestra hermana, esperando que todo esto sea de bendición para sus vidas. Amén, gloria a Dios. Pues seguimos, amados hermanos, y pues para ya ir concluyendo con este mensaje de nuestro amado Dios, Él habló por medio de sus profetas, pero yo quiero compartir contigo esta porción de la palabra en Joel capítulo 2, verso 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Nuestro amado Dios está cumpliendo su promesa, amados hermanos. Dios ha ido cumpliendo cada parte de su pacto. Él ha ido cumpliendo y nosotros lo hemos estado viviendo, lo hemos vivido en carne propia y lo estamos viendo cómo Él va derramando de su espíritu. Y Él está pidiendo de su pueblo lo mismo. Él está pidiendo agradecimiento, Él está pidiendo fidelidad, Él está pidiendo que seamos agradecidos con Él. Él dice que va a ser nuestro Dios. Y pues, amados hermanos, amado amigo, tu amigo que no
Si no has recibido a Jesucristo en tu corazón y tú anhelas en tu alma tener una vida distinta, tú quieres tener una familia distinta, quieres entrar en este pacto de gracia, aquí no te cobra, aquí es gratuito el amor de Dios. En algún momento yo platicaba con alguien, una persona que andaba en caminos malos, y yo le decía, tal vez hayas hecho algún pacto, compromiso con lo que andas ahí cargando en el cuello, y créelo que en algún momento de tu vida te lo va a cobrar, te va a cobrar lo que te está dando ahorita, porque el enemigo te da dinero, el enemigo te da tal vez satisfacción, el enemigo tal vez en algún momento te puede suplir de lo que tú ahorita estás necesitando, puede ser, pero eso en el momento que tú menos te esperas se desvanece, se va, y lo peor es que te lo cobra. Y yo compartía con esta persona, yo le decía, si tú vienes a Jesucristo, si tú le recibes a Jesucristo, Él te va a dar vida, Él te va a dar paz, Él te va a dar amor, Él va a perdonarte, Él va a borrar tus iniquidades, Él va a cancelar toda maldición que traigas, pero tiene uno que cumplir con la condición. Primeramente, creer que Jesucristo vino a esta tierra, creer que Jesucristo murió por ti en esa cruz del Calvario, pero que fue resucitado al tercer día por nuestro amado Dios, y que hoy Jesucristo está vivo, Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo está para ayudarte. Y si tú hoy decides entregar tu vida a Él, Él te espera con ese amor eterno. Y por eso lo dice su palabra, Él ha prolongado sus misericordias. Y para ti, amado hermano, amada hermana, en el nombre de Jesús, si has perseverado en la gracia, has perseverado en el amor en Cristo, has perseverado en buscar su presencia, sigue adelante, porque muchos atrás de ti vienen muchos, no siguiendo tus pisadas, siguiendo al que está en ti, las pisadas del quien vive en ti. Amén. Así que sigamos adelante. Y para aquellos hermanos, aquellas hermanas que por una u otra razón dejaron enfriar ese amor, se alejaron de los caminos de Dios o han querido caminar con Dios con condiciones humanas, pues los invitamos, les exhortamos a que se humillen a Dios y conozcan del poderoso de Israel. Él es inmensamente misericordioso, amados hermanos, es soberano, es fiel, y Él está demandando eso también de su pueblo. Amén. Y pues, amados hermanitos, espero que este mensaje haya sido de bendición, como lo ha sido para mí, para Carito, que ha escuchado este mensaje también, porque muchas veces caminamos en Dios y a veces el enemigo nos ataca con tantas mentiras que nos provoca desánimo, pero no, amados hermanos, estamos en un pacto de gracia, en un pacto en donde se derraman las bendiciones, pero hay que perseverar en la obediencia, hay que perseverar en la fidelidad, hay que perseverar en el servicio, amados hermanos, hay bendiciones, hay tantas promesas que se derraman cuando tú les sirves de todo corazón. Amén. Así que te voy a dejar con esta alabanza y vamos a regresar para orar por a los hermanitos que por este tiempo están pasando por pruebas de enfermedad, pero pues vamos a orar. Sabemos que en Dios tenemos victoria. Amén. Y pues Dios siga bendiciendo su vida. No apagues tu celular, no apagues el radio, escucha esta alabanza y regresamos. Gloria a Dios. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo.
feliz. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.